¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva edición de esto llamado Plantas que no son faso. Hoy vamos a hablar del sustrato. En palabras simples, la tierra que tiene la maceta donde está plantada tu planta. Tengo una teoría de que a la mayoría de las personas se les mueren las plantas porque no le cambian el sustrato una vez que las traen del vivero. Y se quedan con el que ya viene del vivero justamente, que no suele ser el mejor. O hay veces que sí, que viene con un muy buen sustrato, pero cuando la cambias de maceta y le pones una tierra genérica que compraste en otro vivero, esa tierra suele ser una mierda. Suele ser una tierra que parece arcilla, una tierra muy maciza, que se apelmaza fácil, que se hace unos bodoques, que se hacen cascotes de tierra. Por lo tanto, mi otra teoría es que si cambiamos ese sustrato por uno que sea un poco mejor y que se adecúe un poco más a las necesidades de la planta que compraste, todo podría mejorar. ¿O no? De más está decir que no estoy generalizando, no quiero que me tilden de viverofóbico, pero la tierra que venden en la gran mayoría de los viveros normales suele ser una tierra de mierda. Siempre me preguntan si me da miedo hablar de ciertos casos en historias innecesarias, porque mirá, si algún día me amenazan. Lo que me da realmente miedo a mí es hablar de la mafia de los viveros. Lo que buscamos cuando pasamos una planta a una nueva maceta es que el sustrato que tenga esta nueva maceta se adecúe, como dije al principio, a las necesidades de la planta. ¿A qué me refiero con esto? A que si es un cactus, por ejemplo, necesitamos que esa tierra, que ese sustrato, drene muy fácilmente el agua y que no se acumule, porque el agua ya la va a acumular el cactus. Si es una planta tropical, ponele como una monstera o una calatea o algo similar, podemos buscar un poco más de humedad en el sustrato y así sucesivamente. Y para lograr eso vamos a necesitar 3 elementos básicos, claves, ingredientes si se quiere. Esos ingredientes son, en primer lugar, fibra de coco. Y acá tengo que hacer una pausa para agradecer a todos los fumones de Argentina. ¿Por qué? Porque yo fibra de coco busqué toda mi vida, porque lo necesitaba para las plantas carnívoras, lo necesitaba para el terrario de las tarántulas y para un montón de cosas y era muy difícil de conseguir, era imposible. Y tengo otra teoría de que desde que se popularizó el autocultivo de cannabis, que lleva mucha fibra de coco, se hizo mucho más accesible y fácil de conseguir. No solo la fibra de coco, sino la mayoría de ingredientes que utilizamos para armar estos sustratos. Así que vivan los fumones y el porro. La fibra de coco vendría a ser la base de este sustrato que vamos a utilizar. Es esponjoso, por lo tanto se airea mucho el sustrato, pero también absorbe bastante humedad, lo cual nos viene bien. No la absorbe en exceso, como otros ingredientes que les voy a nombrar más adelante, absorbe la justa y necesaria. Otra opción, si no conseguís fibra de coco, es turba rubia, turba de musgo sphagnum. Pero no se aconseja tanto, no porque no sea buena, al contrario, si somos sinceros, funciona perfectamente, aunque a mi parecer retiene un poco más de humedad, sino porque no es muy ecológica. Se la extrae de turberas que no son fácilmente renovables, por decirlo de alguna manera, por lo tanto no es lo más eco-friendly que hay en el mercado, así que si pueden obviar la fibra de coco, perdón, obviar la turba rubia, no debe haber fumado antes de grabar esto. Así que si pueden elegir, siempre opten por la fibra de coco. O si no, son unos vergas que odian al medio ambiente. Te lo estoy diciendo a vos. Ahora bien, teniendo ya esa fibra de coco como base para nuestro sustrato, lo que hace falta ahora es algo que lo airee un poco más. ¿A qué me refiero con que lo airee? A que no se acumule y que no se haga un bodoque de sustrato y que permita que las raíces fluyan con más Pero la pucha. Y que permita que las raíces puedan fluir por el sustrato con total normalidad. Para cumplir con ese rol de airear el sustrato hay 3 ingredientes y los 3 son igual de buenos, así que lo que encuentres, cómpralo porque te va a servir. En primer lugar, el más común y el que seguro podés encontrar en bolsones gigantes y no tan caros, es la perlita. La perlita son pelotitas blancas que permiten que se airee muy bien el sustrato, pero a mi parecer hay 2 pequeñas contras que tiene. Una es que tiene mucho polvillo, que la verdad es que no sé qué tan bueno sea, tanto para la planta como para nosotros los humanos cuando estamos manipulándolo y demás, así que usen barbijo, sobre todo
tóxicos y van a mover muchas cantidades. Y en segundo lugar, que es muy liviano y eso hace que termine siempre o en el fondo o arriba de la maceta. Como que se termina siempre yendo para arriba y deja de cumplir un poco su función, que es quedarse en el medio del sustrato y hacer todo esto de airearlo, como bien expliqué segundos atrás. El segundo ingrediente, que encima tiene un nombre espectacular, es la vermiculita. Tiene a mi parecer las mismas contras que la perlita, es muy liviano y tiene mucho polvillo, pero el pro que tiene, hasta donde tengo entendido, es que además acumula ciertos nutrientes y los va alargando y liberando con el tiempo. No sé qué tan chequeado está, no sé si es así, es lo que yo pude conseguir y es lo que estoy utilizando actualmente. Y el tercero de estos ingredientes es la piedra pómez, pometina también se llama. Hasta donde tengo entendido y con el poco conocimiento que tengo, creo que es el mejor de los tres porque tiene un peso ideal y se mantiene en el lugar de la maceta donde lo dejes. Y hasta donde tengo entendido también, vienen diferentes tamaños. Si son macetas de tu casa, yo te aconsejaría el mediano y si hay más chico, chico. Y si no, vas a tener un pedazo de pometina así, que no vas a tener dónde metértelo. Ahora bien, ya teniendo la base de fibra de coco y la aireación que nos dé la perlita, la vermiculita o la piedra pómez, sea lo que sea que encontremos, nos falta la papita, la droguita para nuestras plantas. Y para eso vamos a usar humus de lombriz, también llamado lombricompuesto en algunas marcas. A mi parecer es algo así, como la mezcla entre la tierra que puedes encontrar en un vivero y un montón de lombrices que van generando esta tierra rica en nutrientes y en todas esas cositas que las plantas necesitan y que yo no sabría explicarles. Pero sé que tiene que ir, así que pongámoslo. Con esos tres ingredientes, fibra de coco, vermiculita y humus de lombriz, ya tenés lo necesario para armar un buen sustrato para medio que cualquier planta de interior. Acá lo ideal sería que yo te empiece a hablar de partes. 5 partes de fibra de coco, 4 partes de perlita y una parte de humus de lombriz. Pero la verdad, no te voy a mentir, lo hago todo a ojo. Dependiendo de la planta que vaya a plantar, armo el sustrato a ojo. No digo que eso esté bien, para nada, es más, ahora les voy a contar más en profundidad, pero cambié el sustrato de prácticamente todas las plantas que vieron en el video anterior y estoy casi seguro de que me faltó humus de lombriz en la mayoría, salud Minerva, así que veremos en qué depara todo. Y acá depende mucho qué planta vayas a plantar. Por ejemplo, si vas a plantar un cactus, necesitas priorizar que tenga un buen drenaje. Eso quiere decir que le vas a poner un poquito más del material drenante que de, no sé, la fibra de coco, o la turba rubia o la tierra que utilices. Si por el contrario vas a plantar una planta como, no sé, una monstera deliciosa, un helecho, una monstera danzoni o algo similar, que son plantas que necesitan un poco más de humedad, vas a priorizar la, por ejemplo, fibra de coco antes que la perlita. ¿Me explico? Es cuestión de ir nivelándolo acorde a la planta que vayas a poner en esa maceta. Para casi todas las plantas que tengo acá en el living, que son las que vieron en el video anterior, usé la mezcla que les dije al principio, es decir, fibra de coco, vermiculita y humus de lombriz, con el agregado de unos chichecitos. Esos chichecitos son musgo sphagnum en hebras, que viene en unas cajas gigantes, se usa mucho para orquídeas y es muy fácil volver a hidratarlo y si te amañas un poco hasta incluso podés cultivarlo vos mismo y seguir reproduciéndolo prácticamente infinitamente. Y el segundo chichecito son los chips de coco que vienen en diferentes medidas, vienen chicos, medianos y grandes. El musgo sphagnum lo usé más que nada para plantas que requerían tener mucha más humedad. ¿Por qué? Porque es como una esponja. El musgo ese absorbe una humedad atroz. Es más, el sustrato de las nepentes, que son las carnívoras que tengo colgadas acá adentro, es prácticamente todo musgo sphagnum. Junta muy bien humedad, podés olvidarte de regar un montón de tiempo y va a estar todo bien. Pero si le dejas ese sustrato a un cactus que necesita un sustrato más bien seco, se te va a terminar pudriendo todo el cactus. Respecto a los chips de coco, normalmente se usan por dos cuestiones. En primer lugar, porque es un poco más estético, hace que todas las macetas queden iguales y armoniosas en ese aspecto, y hace que cuando riegues no salte tierra o sustrato para todos lados. Y en segundo lugar, también ayuda a retener humedad, porque hace que la capa superior del sustrato no se seque tan rápido. Esto puede ser muy bueno, como también puede ser muy malo, por la misma razón que lo anterior. Por ejemplo, para dar un caso específico de este living, los chips de coco estaban arriba de todo en la maceta de las sansevierias y eso generó que se empiecen a pudrir las raíces porque la tierra se mantenía mucho tiempo húmeda y esa planta no requiere tanta humedad.
Antes de hacer este video pregunté en la pestaña comunidad qué plantas tenían ustedes en sus hogares, más o menos como para saber de qué hablar, y me di cuenta que la gran mayoría tiene estas plantas que tengo yo en el departamento, porque también son las más accesibles, son las que hay en cualquier vivero y similar, y es lo que uno compra, así que creo que este sustrato que les menciono en el video les va a funcionar perfectamente. Punto aparte para ciertos comentarios que leí que me hicieron realmente mucha gracia. ¿Cómo ser? 2 puntos. La primera planta que tuve en casa fue una Venus atrapamoscas, planta carnívora, en 2016, que sobrevivió a mis cuidados unos 4 meses. En 2018 me compré en una feria 2 cactus chiquitos, que ni idea los nombres, uno gordo y el otro largo como si fuera un palito. La cosa es que los dejé enterrados sin darles mucha bola. Y hoy en día ese cactus largo se multiplicó como en 60 cactus más y el gordo debe tener el tamaño de un pulgar. Ahora es un garrote del tamaño de una mano. Me sorprendió bastante cómo se bancaron de todo y ahora están 10 de 10. Gracias a eso me interesa mucho el tema de las plantas y por supuesto estos videos, dice Matías Brites. Este comentario en particular lo guardé sobre todo por la parte de los cactus. A la mayoría de las personas se le mueren los cactus y cuando anuncié que iba a hacer este contenido mucha gente me decía, dale, así se me dejan de morir los cactus. No se te puede morir un cactus. Si se te muere un cactus es porque le estás dando demasiada atención. Si querés algo para darle mucha atención, adopta un perro o un gato. Un cactus tiene que estar ahí simplemente. Tiene que estar, siempre y cuando le des sol y cada tanto lo riegues, va a estar bien. Pero ojo, porque si tiene la tierra, esa tierra que se termina siendo, como bien dijimos, un bodoque, y eso hace que el agua se quede acumulada mucho tiempo y que las raíces se ahoguen, ahí se te va a morir. Entonces lo ideal es que agarres ese cactus que lo tenés medio babé y lo plantes en otra maceta y ponele fibra de coco y mucha perlita o vermiculita y algún poquito de humus de lombriz y va a estar todo bien. Otro comentario que me gustó mucho fue, son verdes y algunas tienen flores, es toda la información que sé. Natalia Maidana dice, una que el otro día vi que en el vivero sale 1800 mangos y acá crece como yuyo. Es verdad, se sorprenderían ver el precio de algunas plantas que quizás tu abuela tiene infestado el patio y te vas a un vivero y te sale un dineral importante. Y Lean que dice, hola Dami, tengo una planta de plástico para flashear que estoy entre naturaleza mientras juego jueguitos en la PC, postdata mi querido Lean. Volviendo a lo hecho acá en el departamento, como les dije, cambié el sustrato de prácticamente todas las macetas del departamento, excepto las de los cactus, eso lo haré un poco más adelante. También trasplanté el crotón, que igual está en un estado lamentable. Si se llega a reponer de esto, el crotón se va a declarar como la planta oficial de este canal. Veremos. Le puse un sustrato ideal y lo estoy cuidando mucho, que tampoco es hacer mucho, es que esté al lado de la luz y regarlo cuando lo necesita. Y veremos. Sigue perdiendo hojas, lo cual me imagino que es normal teniendo en cuenta el estado en el que estaba. Pero bueno, veremos. Hasta ahora se divisan unos brotecitos nuevos y veremos qué tal se recompone. Y si no, bueno, se lo tira a la mierda, ya fue. Por otro lado, en el video anterior les conté que colgué una de las nepentes, de las plantas carnívoras que tenía en el balcón, porque ahí se estaban haciendo mierda por el viento y demás. Y progresó muy bien y los jarros nuevos los sigue desarrollando, no los abortó, lo cual es una buena señal. Así que me arriesgué y traje la otra que está en el balcón, que es la nepentes máxima, la que vieron al principio del video, y también la colgué aquí adentro. Las estoy pulverizando muy seguido, cosa de asegurarles una humedad bastante elevada, sobre todo en este momento que las cambié de ubicación muy drásticamente. Así que bueno, veremos. El Ficus pandurata, que como les mostré en el anterior video, estaba medio patriqui, lo cambié de maceta, ya que muchos me dijeron que ese look que tenía solía ser por un exceso de humedad y alguna enfermedad u hongo en las raíces, así que lo saqué y es verdad, el sustrato estaba completamente húmedo y eso que no regaba hace un montón, lo cual habla de un mal drenaje y de una mala aireación del sustrato. Lo cambié por completo y veremos cómo progresa. Lo cambié de lugar también para darle un poco más de luz. Está ahora al lado de los gomeros. Y los gomeros justamente tampoco les cambié el sustrato porque los veo bastante bien. Así que simplemente les eché humus de lombriz por arriba. Y cabe aclarar que la gran mayoría de las plantas del living, sobre todo, no las cambié de maceta, porque eso implicaría comprar más macetas negras, y ya tengo una barbaridad de macetas negras, es un gastadero de dinero comprar macetas. Por lo tanto, lo que hice, como la mayoría ya tienen la maceta adecuada en la que me gustaría que se mantengan, les hice una poda de raíces. Esto significa que una vez que sacás la planta, sobre todo si ves que toda la maceta está colmada de raíces,
contás 3 dedos o 2 dedos y tiki, lo cortás como si fuese una rodaja y es como un pan prácticamente, es más, se llama pan de raíces, lo sacás y eso lo tirás a la mierda y eso permite que la planta desarrolle nuevas raíces. Y una cosa, si en el sustrato ven lombrices, ya sea en el viejo, en el nuevo, lo que sea, no las tiren, no las maten y no las saquen, déjenlas ahí porque funcionan muy bien, son muy útiles para toda la vida esta que almacena el sustrato. La lombriz va aireando todo el sustrato y además el desecho, justamente su caca, no deja de ser un material orgánico beneficioso. Así que no las maten, déjenlas ahí y si cambian toda la tierra, déjenlas a un costado y vuélvanlas a poner. Y si no tienen ninguna lombriz y quieren comprar por Mercado Libre lombrices y echarlas por arriba del sustrato, métanle que viene bien. Así que en resumen, si quieren que su planta esté bien y quieren cambiarle el sustrato a uno que sea un poco más correcto, lo ideal sería que busquen el nombre de la planta y vean de dónde viene. Intenten imitar un poco la tierra de donde viene. Eso quiere decir, si te dice es una planta tropical que le gusta estar a la sombra de los árboles, listo, te buscas un sustrato que priorice un poco la retención de humedad que la aireación. Si buscas otra planta y dice es de los desiertos de México y se encuentra con a pleno sol y en arena, bueno, listo, agarras un poquito de fibra de coco y le pones mayoritariamente algo que lo airee y que lo mantenga más suelto y demás. Es eso, es muy simple como eso. Si les da mucha paja, usen esto que les dije. Fibra de coco, vermiculita y humus de lombriz. Intenten, no les digo un mitad-mitad porque es mucho, sería mucha vermiculita o mucha perlita, pero agarran fibra de coco, le meten perlita, lo mezclan bien hasta que vean que esté bien distribuida la perlita o la vermiculita y luego le agregan humus de lombriz en una porción abundante de cantidad, no tanto como la fibra de coco, pero al menos como para que haga un poco de gracia. Espero que al finalizar este video se vayan corriendo a un vivero o a un grow shop de confianza y se compren esa fibra de coco, esa vermiculita o perlita y ese humus de lombriz para hacer un sustrato un poco más decente que ese que ya está lleno de hongos que te trajiste del vivero. Ya está. Es hora del cambiazo y si no, no te quejes de que se te muere la planta. Nos vemos en el próximo Plantas que no son Faso, que quién sabe cuándo será. Hasta luego. Chao.